Día Mundial de la Obesidad. Los cánceres se asocian a la obesidad. Estalla la huelga en la Universidad Autónoma de Chapingo. Continúa la huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Paro en la UAP. El INPI reconoce a marcas famosas y notorias. La industria cosmética se fortalece en ciencia y tecnología. Senado de la República aprueba protección al maíz nativo. Entrevista exclusiva en Alcanzando el Conocimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Comenzamos. Este martes 4 de marzo se celebró el Día Mundial de la Obesidad y México no tiene muy buenas cuentas con este tema. La obesidad en México está aumentando y con ello varias enfermedades degenerativas. Diferentes laboratorios, universidades, nutricionistas, expertos, expertas, se han encargado de dar varias charlas diferentes acerca de lo que es la obesidad. Aquí tuvimos la presencia de expertas en este tema y bueno, pues de lo que pudimos aprender es que México tendrá 75 millones de obesos para el 2030 y el 40% serán mujeres. Esto si no, pues se hace una estrategia antes para luchar con este problema. También se sabe que la principal droga en México no son pues las drogas sintéticas ni el fentanilo, es la comida pues que tiene demasiada grasa y azúcar. Es entonces que el cuerpo es nuestro medio ambiente y es lo que nos va a acompañar durante toda la vida. Aquí les dejamos un fragmento con la experta en nutrición, oncóloga del Centro Médico ABC, es la doctora Carolina Blanco. Por comer fibra, todos los cánceres que hoy en día está demostrado que vas a presentar con una menor incidencia porque tú comas verdura, porque comas, no sé, espinaca, porque comas arúgula, que comas brócoli. Obviamente el mayor beneficio existe, por ejemplo, con datos altamente contundentes: cáncer de mama, cáncer de páncreas, de próstata, gástrico, rectal, de colon y obviamente el de endometrio, que es muy frecuente, me refiero en mujeres posmenopáusicas que tengan sobrepeso u obesidad. Esta diapositiva quiero ponérselas para que nosotros hagamos conciencia en relación a en donde tú pones a tu atención es lo que tú quieres invertir. ¿A qué me voy? A que, por ejemplo, si yo me compro una blusa de marca y voy a cierto lugar, pues todo el mundo va a creer que yo tengo dinero. Pero créemelo, cuando tú eres realmente saludable, no hay necesidad de aparentar porque tú eres saludable. Y así como el cuerpo envejece más cuando tú no lo cuidas, cuando tú desarrollas enfermedades que inflaman y condicionan un deterioro más acelerado, así también el cuerpo, cuando tú haces ejercicio, créemelo, la edad va a ser solamente un número y tú vas a ser una persona, me refiero que evidentemente no va a gastar su dinero en enfermedades, no va a estar en una sala de espera, no va a estar teniendo que hacerse estudios para saber si está controlado, porque entendiste que tu cuerpo es tu medio ambiente y que vale más la pena invertir en salud, en mantenerte sano, que obviamente en seguir con hábitos de vida no saludables que condicionan enfermedad. Y en temas de educación superior, este lunes 3 de marzo estalló la huelga en la Universidad Autónoma de Chapingo. El Sindicato de Trabajadores Académicos de esta casa de estudio no llegó a un acuerdo con las autoridades para atender sus demandas. La principal demanda, un incremento salarial del 15%, un plan de jubilación, entre otros temas. Las banderas rojinegras se colocaron en la sede principal de la universidad, ubicada en Texcoco, y en otros 11 centros, unidades y sedes en todo el país. El personal de la universidad hizo un mitin frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, y se dio a conocer pues que hay el compromiso de atender las demandas de los trabajadores de la universidad. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y otra universidad que se encuentra en huelga, pues es la Universidad de Zacatecas, la UAS. Aquí los motivos que llevaron al cierre de las instalaciones son adeudos con los académicos jubilados, adeudos con las viudas y viudos de profesores fallecidos y un aumento salarial del 8%. El sindicato del personal académico dio a conocer que, de acuerdo a la NUYES, los maestros de esta universidad
pues son los peor pagados de todo el país. Además, el sindicato pues ha denunciado que los rectores no han exigido los recursos que le corresponden a la universidad. Son 42,000 estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado que están sin clases y bueno, pues hasta la fecha no hay avances en la mesa de diálogo. Y otra universidad que está en paro, pues es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los estudiantes tienen varias demandas a la rectoría y no se han avanzado en las mesas de diálogo. Les estaremos informando de lo que ocurra en estas tres universidades. Y en lo que se refiere a los estudios de posgrado, 125 estudiantes del Cinvestav se quedaron sin beca de manutención, la beca Elisa Acuña. Esta falta de financiamiento pues pone en riesgo los estudios de posgrado de estos 125 estudiantes. La institución ha dicho que este recurso pues no llegó porque pues el Cinvestav quedó fuera de las reglas de operación del programa y están haciendo las gestiones para que se les otorguen estos recursos. Una situación pues muy lamentable que ha generado incertidumbre sobre el futuro porque algunos estudiantes pues ya no tienen recursos para solventar sus gastos. Esperamos que esta situación se resuelva lo más pronto posible. Y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI, celebró la existencia de 210 marcas mexicanas famosas y declaró a 65 marcas más notorias. Y bueno, pues sigue en curso la aceleración de la generación de patentes. Ya ve que pues en ese capítulo México está bastante atrasado. Hoy lo que tuvimos es un evento de reconocimiento de 18 marcas famosas, 16 marcas famosas, perdón, y 8 notorias. Es un reconocimiento que da la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial a través del INPI, de aquellas empresas que en el caso de las famosas son reconocidas por el público en general y en el caso de las notorias por un sector de los consumidores. Todas estas marcas son marcas mexicanas que tienen una enorme calidad, un enorme compromiso, que pueden pueden tener la marca de certificación hecho en México en el momento que la soliciten, y lo importante era reconocer por su labor que tienen en el mercado interno y en el mercado internacional. Estamos convencidos de que esta es una mecánica de protección de estas marcas notorias y famosas, para que ninguna otra persona pueda utilizar o pueda generar una marca que pretenda engañar al público consumidor o que pretenda acercarse o parecerse a buscar una identidad de imagen respecto a ellos. El objetivo se está cumpliendo, estamos haciendo, no solamente agilizando los trámites a través del procedimiento acelerado de patentes, ya acordamos con COFEPRIS la generación de un acuerdo que debe estarse publicando el miércoles o jueves en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se acelera el procedimiento para las patentes en materia de fármacos. El compromiso del INPI es poder resolver las consultas de los registros sanitarios ante COFEPRIS de 10 a 5 días hábiles para que pueda tener COFEPRIS la respuesta y pueda finalmente conceder o no un medicamento para que pueda entrar en el mercado. ¿Cómo va en cuanto a las mejoras? Estamos todavía en el proceso de revisión con la Consejería Jurídica, tanto del reglamento de la ley actual como de las modificaciones en materia no solamente patentes, sino también nos interesa tocar el tema de procedimientos contenciosos administrativos, poder tener un juicio en línea que permita que haya mayor control de los procedimientos que se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Me parece increíble que el INPI, a pesar de ser el órgano que ve los temas de patentes y desarrollo tecnológico, siga teniendo juicios en papel y no a través de procedimientos informáticos. Business France presentó los avances en la industria cosmética en México. Esto fue en la casa de la embajadora de Francia en México, Delphine Bouillon, y se reunieron ahí representantes de esta industria. En el French Beauty Experience, la embajadora dijo que la industria cosmética francesa pues es una industria creciente, versátil en todo el mundo, y en México pues las empresas francesas dermatológicas y cosméticas representan el 50% del mercado y pues tienen mucha innovación y mucha tecnología. Esta primera organización en presencial del French Beauty Experience permite promover en el mercado mexicano productos de calidad y un estilo de vida orientado hacia el bienestar y el savoir-vivre francés. Estos productos no solo representan lo mejor de la innovación y la tecnología,
sino también una profunda apreciación por la tradición y por el arte. Es esta combinación única de historia y modernidad lo que hace que los productos cosméticos y los perfumes franceses sean reconocidos en todo el mundo. Estoy muy orgullosa de que el saber hacer francés implique también procesos de producción respetuosos del medio ambiente, de las culturas locales y de la gente. Cada vez más los productos de belleza son diseñados tomando en consideración la diversidad de la población. Es importante que cada persona, sin importar de su género, origen, identidad, pueda encontrar productos que realcen su belleza única. Por su parte, Rosa María Sánchez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, nos habló de los retos que enfrenta la industria y de los avances que ha tenido hasta ahora. Platícanos, ¿cuáles son los retos de la industria cosmética aquí en México? Cuando tú decías, por ejemplo, que bueno, hay materiales en otros países que ya se usan, aquí no, y así, la regulación, COFEPRIS te dice una cosa, otra, ¿cómo van ahí? Pues mira, los principales retos que tenemos en México es como podernos poner en la vanguardia, ¿no? Como estamos viendo en otros lugares, otras regiones del mundo, que ya están avanzados, con listados de ingredientes muy actualizados, por ejemplo, con también algunas prácticas regulatorias más simples y sencillas que no generan como tanto tiempo para un lanzamiento, para autorizaciones. Algo que también es muy importante y muy retador es la parte de sustentabilidad. Ahí estamos trabajando como México, obviamente en tener una legislación que nos permita como tener clara la ruta, y creo que algo fundamental es trabajar desde la parte público-privada de la mano, que es algo que vemos muy positivo en este gobierno que estamos viviendo, pues estamos teniendo esa posibilidad de acercarnos. Pero también hay retos en la parte de educación al consumidor bien importantes, porque si queremos y que tenemos una regulación de vanguardia, pero nuestros consumidores todavía no están o no tienen conocimiento de todo lo que el abanico de posibilidades que ofrece esta industria, nos quedamos cortos, ¿no? Y entonces ahí estamos apostando mucho a crecer la idea de la belleza, una belleza incluyente, una belleza que tiene que ver con el autocuidado, con la prevención, con la salud. Y con la salud no solo desde la parte física, sino también la parte emocional. Yo diría que pues esos son algunos de los retos más importantes, y que desde la Cámara, junto con nuestras empresas afiliadas, que representan el 85% de la industria formal en México, pues estamos de la mano empujando. Justamente ahí tenemos los mexicanos prejuicios, o sea, ¿cómo vemos la belleza? ¿Cómo vemos la diversidad, las diferencias, el racismo, el clasismo? O sea, ¿cómo interfieren esas situaciones? Estoy muy contenta porque algo que hemos visto a partir de la pandemia es que se detonó un crecimiento muy rápido por una conciencia. Porque antes de la pandemia sí tendíamos como mexicanos a ser muy cortoplacistas, a pensar en qué productos milagro. O sea, no me cuidé 50 años de mi vida, pero ahora quiero ver cómo arreglo que tengo manchitas, que tengo arrugas, que tengo deshidratación en la piel. Y entonces éramos muy cortoplacistas. Creo que a partir de la pandemia hemos ido desarrollando algo muy importante, que es la parte de prevención, la parte justo de ir construyendo hábitos. Y estos hábitos han crecido. Ahora, en la parte de inclusión, yo sí veo cada vez más unos mexicanos y mexicanas muy abiertos a decir la belleza es para todos. Por último, la ciencia, la tecnología, ¿qué tan importante es para la industria cosmética? Totalmente, es totalmente importante la ciencia y la tecnología. Somos un sector súper innovador. Somos un sector que sí va de la mano, obviamente, y se apoya en también descubrimientos que hay en otras áreas, ¿no? Del conocimiento, como medicamentos. A veces hay activos que se pueden utilizar en la cosmética con ciertas formulaciones, a ciertos niveles o ingredientes. Pero también estamos constantemente, y lo mencionaba hace rato en un panel, conociendo al consumidor y viendo las necesidades. Y a partir de esas necesidades, creando nuevas formulaciones, texturas, pues satisfaciendo nuevas necesidades que hay en los consumidores. La innovación en la industria cosmética es total. O sea, somos una industria muy, muy innovadora, y basta echarse un clavado a ver 15, 20 años atrás.
Aquí agradecemos la hospitalidad de la embajadora de Francia, Delphine Bourgeon, y también de Pascaline León, de Business France. Y buenas noticias en temas de maíces no transgénicos. El Senado de la República aprobó poner en la Constitución la conservación y la protección del maíz nativo, garantizando así un México libre de maíz transgénico. Enhorabuena. Y pues hoy le presentamos una entrevista exclusiva con la doctora Gabriela Doutrenit, que nos hablará de las preocupaciones de la ciencia mexicana, de algunos de sus proyectos, de los centros de investigación, en fin, de varios temas que tienen que ver con la política científica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Bueno, pues como les habíamos dicho, aquí tenemos una entrevista muy interesante para la ciencia mexicana y bueno, pues para ver lo que ha pasado con la política científica. Estamos esta tarde con la doctora Gabriela Doutrenit Veloz. Ella es investigadora nivel 3 del SNI, pero también es investigadora, maestra, profesora de la UAM Xochimilco. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con tu audiencia. Gaby, pues platícanos, está avanzando el sexenio, habíamos platicado pues todavía en tiempos de campaña contigo y bueno, pues las cosas han ido caminando, ya tenemos Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero hay muchas preguntas que la comunidad de ciencia y tecnología se está haciendo porque bueno, pues hay preocupaciones presupuestales, preocupaciones de cómo va a operar la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, yo sé que tú no estás en esa parte, pero nos puedes decir desde tu punto de vista, desde tu análisis, desde tu relación con las comunidades, pues cómo ves las cosas. Bueno, o sea, en primera instancia, yo estoy contenta que se haya creado la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Me parece que es un paso importante y es un reconocimiento al sector de ciencia, tecnología e innovación el haberle dado otro nivel, ¿no? Claro, eso tiene sus dificultades en términos del manejo de los fondos, porque cuando se manejan fondos desde una Secretaría de Estado hay más restricciones para el manejo de fondos, haya o no haya fondos, sino que simplemente el manejo, la administración de los fondos es más complicada. Por eso nosotros desde Prociencia en las propuestas planteábamos crear una secretaría, pero al mismo tiempo crear unas agencias más descentralizadas que pudieran gestionar los fondos propiamente para el manejo en las convocatorias y todo eso, ¿no? Para facilitar el manejo de los fondos. Bueno, eso no ha sucedido, no es claro cómo se van a manejar los fondos y no hay fondos. Ese es el problema. Ese es el gran tema, que no se ven recursos, ¿no? Los recursos que le dieron a la Secretaría sí aumentaron unos pesos, no recuperaron la inflación, pero cuando uno mira las cuentas más generales y todos los distintos programas, en realidad lo que vamos teniendo a lo largo del tiempo es una caída del presupuesto para el sector, y este año pues la caída es aún superior, ¿no? No es solo un problema en el sector, eso también lo tenemos que reconocer, hay un problema en el país de falta de recursos. El presupuesto quedó muy acotado. Sí, muy acotado el presupuesto para este año. El año pasado, pues por lo visto, se gastaron muchos recursos que no se deberían haber gastado en ese sentido y quedó un presupuesto sumamente acotado. Y bueno, y entonces con ese presupuesto acotado, casi todos los sectores están afectados y por supuesto también el sector nuestro. Entonces, bueno, muchas de las expectativas que uno tenía, pues van pasando los días y las expectativas no se van cumpliendo, porque cuando uno escucha, bueno, a las universidades finalmente les mantuvieron casi el presupuesto en términos reales. A las universidades federales no pasó lo mismo con las universidades estatales, hay muchas situaciones diferentes. Pero en ese momento el gran tema son los centros públicos de investigación. Entonces ahí hay una situación, uno va escuchando los cuentos de los colegas de distintos centros y en todos es la misma historia. O sea, en todos les recortaron los recursos, ¿sí? No les alcanza, en buena parte de los centros no les alcanza, desde ahora están planeando y el presupuesto no les alcanza para cubrir la nómina para todo el año, y por más que les dicen que bueno, que sí, pero que se está negociando con Hacienda y que algo se va a resolver, lo concreto es que
la gente está muy preocupada, porque digo, si no hay certeza de si te van a poder cubrir, ya no hablemos del dinero para la investigación. O sea, los recursos, los salarios de la gente. La nómina de los centros de investigación. La nómina, ¿sí? Por ahí hay alguno que está un poquito mejor, porque se ve que planeó mejor, organizó mejor sus bolsas, ¿no? Pero es un grito ya a esta altura de los distintos colegas de muchos centros. Y cuando es así, cuando hay una situación tan generalizada, es porque algo no está funcionando bien, ¿sí? Entonces no le están pagando los becarios del mes que viene, la quincena que viene, la otra tal vez, quién sabe, a los becarios. ¿Los no becarios CONACYT? Son becarios que están en los... No, en los centros, no, son diferentes. No son becas CONACYT, son becarios de los centros que se les pagan con recursos de los centros. Y entonces, bueno, no les pagan, les van prometiendo, pero no les pagan. Y el tema de, por ejemplo, o sea, nuestros ingresos de los académicos y de los investigadores e investigadoras en el país en general se compone de 3 partes, ¿no? Digo, la verdad. Una es el salario base, otras son los estímulos a la productividad y otro es el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Entonces, son 3 componentes. Bueno, la parte que tiene que ver con la parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras lo han mantenido, pero la parte de los estímulos en los centros, digo, muchos han reducido los estímulos, no les han pagado completo el año pasado, o al final les pagaron ponerle 30 de diciembre, cosas así. O sea, la gente vive, los colegas viven en una situación de inseguridad, de inestabilidad. Es muy raro todo esto que está pasando, ¿no? Uno no esperaba que sucediera eso. Después, una de las promesas que hubo tanto es que tiene que haber diálogo, ¿no? Porque si algo sucedió en el sexenio anterior, con la que teníamos de directora de CONACYT, sin no hubo H diálogo. al inicio y después con H después, pero no hubo diálogo. No hubo diálogo. Entonces, una de las promesas que hubo con esta secretaría es que iba a haber diálogo, ¿sí? Que se iban a acercar a las comunidades, y eso no se ve. Es lo que nos han dicho varias comunidades, que no está habiendo comunicación entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la comunidad científica. Sí, no se ve, no se escucha que la haya. Digo, no es solo individualmente, uno u otro, yo he interactuado un poco. No, las comunidades. No, muchas no, demasiadas. Y eso era algo que uno esperaba que sucediera, y eso no depende de que haya recursos. Puede haber más o menos recursos, pero que haya diálogo, eso corre a otro nivel, en otro carril, y eso es algo que es un tema que sin duda la Secretaría debería abordar, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Eso es preocupante para no... yo creo que con el diálogo se pueden destrabar muchísimas desinformaciones, muchísimas malas comunicaciones, ¿no? Habría que ver, bueno, nosotros pues hemos pedido hablar con la secretaria, no hemos tenido oportunidad, ojalá tengamos una oportunidad para preguntarle esto, pero bueno, entonces, ¿qué alternativas podría haber ahorita o cómo se podría delinear con poco dinero la política científica de los próximos 6 años? O sea, es algo complicado si partimos pues de que hace falta dinero y hace falta diálogo. Lo primero que hay que hacer es diálogo, porque para el diálogo no se precisa dinero, y con el diálogo uno se puede entender, puede buscar otras alternativas, ¿sí? Eso en primera instancia. En segunda instancia, sin recursos es difícil hacer investigación. Entonces, más allá de la propuesta del Plan México, que no está mal, sin recursos no hay Plan México. Y además podrían sumar Plan México con la comunidad científica. Eso sería... Pero es que si no hay recursos, o sea, si no hay recursos, ¿cómo se participa? Porque la comunidad científica no es que necesita dinero para que le paguen el trabajo de investigación como investigadores, no tenemos nuestras instituciones que nos pagan, ¿sí? Pero si se hace investigación, se requieren trabajo de campo, se requieren equipos, se requieren insumos para hacer las pruebas. Entonces, para todo eso, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque digo, tampoco se va a pensar de que va a salir de las universidades, porque las universidades no tienen dinero, los centros públicos sí que no tienen un peso, ¿no? Entonces es una situación muy compleja y que hay que buscarle una salida. No tengo claro cuál es la salida.
¿sí? Pero bueno, en relación con eso, justo estamos organizando entre varios grupos, está la red Prociencia MX, está el colectivo Mejor Ciencia, que es de colegas de varias instituciones públicas y privadas, FIMPES, la red NACECIT, la red de consejos estatales de ciencia y tecnología, incluso uno de los grupos de trabajo sobre ciencia y sociedad de la Universidad de Querétaro. Bueno, entre todos dijimos, bueno, acá hay un tema, las universidades necesitan empezar a abordar nuevos modelos de investigación, nuevas estrategias de financiamiento, lo que la literatura le llama financiamiento institucional, o sea, el de la propia institución, ¿no? Y bueno, las instituciones están buscando alternativas, y entonces, bueno, estamos organizando estos foros donde participan participan directores y directoras de investigación de universidades públicas y privadas, entonces siempre uno de pública y uno de privada, y tenemos comentaristas y el público que también manda sus preguntas, ¿no? Y entonces es interesante porque las universidades están buscando salidas, soluciones o parches, no sé, pero también en momentos de crisis se encuentran nuevas vías interesantes, ¿no? Siempre hay caminos, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que ha salido, hasta ahora hemos tenido solo una sesión, que fue el 19 de marzo, la siguiente sesión es el 6 de abril, va a haber del 6 de marzo, el 19 de febrero, 6 de marzo, otra sesión el 25 de marzo, y así, estamos haciendo varias en función de la disponibilidad de las instituciones, básicamente de los directores y directoras, ¿no? Y entonces es interesante porque ahí va saliendo, por ejemplo, el uso de las métricas. O sea, están midiendo mucho, midiendo el desempeño, midiendo el impacto que tienen. Están usando mucho métricas para tomar decisiones, cosa que me gustó muchísimo, ¿no? El segundo punto son las redes. Están estableciendo muchas redes nacionales, redes internacionales, redes más horizontales, nacionales entre distintas instituciones. Eso es muy, muy prolífico, muy productivo. Eso puede ser muy productivo, ¿sí? Más allá, con pocos recursos se puede multiplicar. Por ejemplo, el año pasado la UAM sacó convocatorias con el Poli, y bueno, primero se pusieron de acuerdo la UAM y el Poli, sacaron una convocatoria y la SECTEI puso dinero adicional porque ellos habían puesto dinero. Pero es interesante porque en vez de haber sido impulsado por la SECTEI fue como reactiva, ¿sí? Reaccionó a algo que estaba sucediendo desde abajo, que era se estaban organizando las instituciones, pero está bien, del lado que venga la iniciativa, pero es interesante la búsqueda de hacer convenios, interacciones, redes, en temas donde se trabajan mismos temas o temas parecidos, entonces se ponen de acuerdo. Sí, va un poco en la dirección de las redes ECOS que tuvo la SECTEI y que plantea la CECITI, ¿no? Pero bueno, el tema es que pues, alguien tiene que tomar liderazgo en la concreción de los puntos, ¿no? Y entonces uno lo que ve, ya se vio, hubo 3 ponencias en el primer evento, y ya se vio eso claramente, ¿no? Las instituciones se están preparando, están buscando encontrarle una vuelta, y para no detener la investigación, ¿no? O sea, sí, que la falta de dinero no sea un problema, ¿no? Sino ver cómo resuelves. Pero bueno, hay un rol que le toca al Estado, eso no hay vuelta de hoja, se producen bienes públicos, el Estado tiene que financiar, tiene que estimular, dar incentivos para la producción de bienes públicos de investigación, o sea, el Estado tiene un rol, ¿sí? Pero tampoco las instituciones podemos ser solamente esperar, ¿no? Esperar a ver qué sucede. O sea, las instituciones también se tienen que mover y exigirle al gobierno que el gobierno también cumpla su papel, pero también las instituciones tienen que cumplir su papel, ¿no? Ya, y bueno, de esta convocatoria que ya se concretó y ya va a comenzar ahorita en marzo, ¿qué nos dices? Tuvimos la primera sesión, que fue súper interesante, y ahora en la de marzo, la primera que va a haber, la primera de marzo participa la UNAM y la Universidad Autónoma Popular de Puebla, ¿sí? Algo así, ¿qué se llama? Benemérito. Sí. No es la Benemérita, es una otra. Privada, porque en cada uno participa una pública y una privada. Okay. ¿Sí? Entonces, en la siguiente sesión que del 25 de marzo, ahí va a estar la Universidad de Guadalajara, la UDG,
y va a estar la la Universidad de Monterrey, una pública, una privada, siempre en esos casos, con todas las sesiones con sus comentaristas, y un poco en esa dinámica estamos viendo de sacar lecciones aprendidas y de compartir, ¿no? Y yo creo que por eso ha generado interés, porque la gente quiere oír lo que están haciendo otros, para sacar ideas sobre qué más se puede hacer, ¿no? En la primera sesión estuvo el TEC de Monterrey, estuvo la UAM y estuvo la Universidad Autónoma de Guadalajara, o sea, hubo 2 privadas y una pública en la primera, y bueno, pero es interesante como hay muchos elementos de confluencia, más allá de que son unos casos públicos o privados, ¿no? Y bueno, de ahí, de la experiencia del año pasado, ¿qué se logró y qué se espera lograr ahora? Bueno, no sé, yo la verdad a esta altura de la vida esperaría una reacción de la Secretaría en la dirección de abrir el diálogo, porque hasta ahora no se ve el diálogo. A lo mejor lo ha habido con algunos, pero yo todos con los que hablo y con los que interactúo, hay una queja en relación al presupuesto y al diálogo. Todavía no se sabe si se va a sacar la convocatoria de Fronteras de la Ciencia. Que es bien Por ejemplo, importante. la gente que hace investigación básica, pues necesita la convocatoria de Fronteras de la Ciencia. Eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces uno esperaría que eso va a suceder. Pues no está tan claro. No está tan claro porque el presupuesto está tienen el presupuesto demasiado apretado, entonces no sé cómo van a hacer, ¿no? Y otras convocatorias, ¿no? Que se esperaría, bueno, ya de las convocatorias de comunicación, pues ya ni hablamos, ¿no? Ya ni hablamos. No. Eso es preocupante. Sí, porque fue un avance cuando se empezaron a sacar, eso que sucedió en la época de... En la época de Cabrero. De Cabrero. Y después algo se mantuvo en el sexenio Algo se mantuvo anterior, con el sexenio de Elena. Sí, fueron algunas, no muchas, sí. Y fueron menos recursos, pero sí se dieron varias convocatorias. Pero fue un avance cuando se empezaron a establecer cómo no. las de comunicación, porque hay un tema que tiene que ver con la comunicación de la ciencia, definitivamente. Sí. Y había una cosa muy interesante, un esfuerzo muy interesante que se hacía también, que se hacían unos seminarios con periodistas de la ciencia, y eso era muy rico, eso era muy integrador, porque había periodistas de muchos tipos, había divulgadores, había periodistas de información general que se dedicaban a temas de ciencia, había de muchas. Yo me acuerdo estando yo en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, organizábamos mucho esas reuniones con periodistas, dábamos cursos como de capacitación sobre el sector, ¿no? Sobre los conceptos principales, las tendencias, pero el espacio era un espacio de interacción. Muy rico, era un espacio muy rico, muy productivo. Y bueno, pues esas reuniones no las hay. Que yo esté enterada por ahora no, me parece que sí hubo algunas todavía en el sexenio pasado, sí hubo algunos esfuerzos, pero en lo que va, lo poquito que va, que también es temprano para hablar. Es poquito. Sin duda es poquito. Es temprano para hablar, también hay que ser justos, ¿no? Sí. Pero también tenemos que pensar en las necesidades, ¿no? O en las posibilidades que podría haber para enriquecer el sector. Solo, es que fuimos una comunidad muy golpeada en el sexenio anterior. Entonces, claro, esperamos cambios, esperamos ver otras cosas. Sí. Y entonces sí estamos apurados. Sí, y estamos apurados en oír cosas diferentes, ¿no? Sí. Porque si no, uno dice, es lo mismo. Yo esperaría que no fuera lo mismo. En temas, por ejemplo, del agua, en este plan hídrico que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, ¿hay comunidades de ciencia involucradas? Sí, totalmente. Bueno, en la UAM hay todo un proyecto institucional donde participan colegas de todas las unidades, por ejemplo. Es uno de los proyectos institucionales y en estos que ha armado, ahorita que se han armado redes con el Poli, con la Veracruzana, con la Universidad del Estado de México, el agua es uno de los temas. Porque a todos nos toca. Sí, pero ahí también hacen falta recursos para ir a los lugares, a los sitios y demás, ¿no? Sí. Ahí también falta presupuesto, mucho. Porque hay que moverse, porque se precisa para el trabajo de campo, para trasladarse, alguien tiene que ponerlo. Sí. Y las instituciones no tienen recursos, los centros públicos menos. Sí. Y en esta parte también, comunicación, financiamiento, y pues qué otra cosa, comunicación también sería sumarle, ¿no? ¿Qué pasó con lo que era el foro consultivo que desapareció?
Ahora, ¿la CECITI tiene algún área que no se sabe? Es una gran incógnita. Justamente ese es uno de los temas que tiene que ver con el diálogo con las comunidades. O sea, ¿cuál va a ser el espacio? Porque si nos mantenemos con lo que dice la ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, nada más creó una comisión que era interna del CONACYT, con H, y esa comisión, ese comité, pues era nombrado por la dirección de ese CONACYT, o sea, no había libertad de expresión, bueno. Pero bueno, la ley no puede funcionar igual que antes, porque ya no hay CONACYT. Uh-huh. Entonces, a fuerza la ley hay que cambiarla, hay que hacerle cambios a la ley. ¿Eso no ha sucedido? Todavía no. Pero bueno, también esperamos que haya cambios en la ley. Pero uno de los cambios que urgen en la ley tiene que ver justamente con cómo va a ser la participación pública, ¿no? Ahora, al ser una Secretaría de Estado, también tiene que pensarse en una forma distinta de los organismos que pueden jugar el papel de donde se desarrolla el diálogo con las comunidades, ¿no? Y en este caso eran comunidades de empresarios, comunidades... Sí. Y bueno, uno esperaría que desde que puede haber un consejo consultivo de la misma dirección de CONACYT, como que puede haber un órgano consultivo, autónomo, independiente, que aunque no esté tan institucionalizado dentro de la estructura, pueda operar y se reúna con la directora, con la secretaria y con los subsecretarios. Y ahí, si se quiere, si hay voluntad política, se puede hacer. Se pueden hacer cosas muy interesantes, porque en los países hay distintas opciones, porque en los países en el mundo en unos hay secretaría o ministerio, como se le llama, en general, en otros no, en otros hay organismos autónomos, como lo era CONACYT. Pero bueno, ahora hicimos un cambio, este cambio para la secretaría no cuadra con la ley, definitivamente la ley tienen que modificarla, sea como sea, hay que Entonces, modificarla. la secretaría, lo que sustenta la secretaría no son todavía los cambios en la ley. O sea, nada más fue un decreto de crear la Secretaría. Totalmente. Entonces, y ahora el tema es que la ley no cuadra con la Secretaría. Claro. ¿Sí? No solo porque dice porque dice CONACYT y no dice Secretaría. ¿Sí? También la forma en que están establecidas los organismos que integran toda la estructura del sector de ciencia, humanidades, tecnología e innovación son distintos. Entonces, a fuerza hay que cambiar. Y bueno, también porque a lo mejor pues esos vacíos los podría tomar de lo que fue el foro, a lo mejor los podría tomar la Secretaría de Economía o a lo mejor los podría tomar otra secretaría, pero no son su atribución. No. O sea, aunque la Secretaría de Economía o el Plan México trabajara con científicos o por proyectos encargados desde el Ejecutivo, desde la Presidenta, pero la CECITI tiene su espacio, ¿no?, para trabajar con las comunidades. Totalmente. A fuerza. Sí. O lo puede tener, o lo puede no tener. Es una decisión de ellos. O sea, si deciden mantener como el único organismo de diálogo un comité que sea interno a la Secretaría, que responda en este caso a la secretaria, ¿no?, o al que ocupe esa función. O sea, es una decisión de ellos definir qué características va a tener el espacio de consulta. Que puede ser un espacio más autónomo, donde se le deje a las comunidades decir lo que opinan, hacer propuestas. Nunca, cuando estaba el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, no eran vinculantes las cosas que decía el Foro Consultivo. El Foro Consultivo hacía propuestas, pero no eran vinculantes. Después CONACYT decidía qué incorporaba de las propuestas que el foro, digamos, tamizaba de todo lo que venía de las comunidades. Era como un... Sí, como era una vía de diálogo que permitía hacer diálogo entre todos y luego presentar propuestas que no eran vinculantes. Y está bien que no sean vinculantes. No es lo mismo estar en una secretaría que estar en un organismo dialogando sobre los problemas. Otra cosa es cuando tenés que tomar decisiones. O sea, no es lo mismo. Está bien que no sean vinculantes desde mi punto de vista, pero se tienen que oír las opiniones. ¿Sí? Ya. También hay la idea de los proyectos de esta red ECOS, ¿no?, que esté en todo el país. Y bueno, habría que también, se necesita presupuesto para que esta red ECOS prospere, ¿no? Sí, porque la red ECOS es ese espacio para que se atiendan problemas nacionales, donde interactúen muchas instituciones, ¿no? No está mal, pero ¿quién va a poner los recursos para eso? Exacto.
¿Quién va a poner los recursos, por ejemplo, para el tren eléctrico? Para el coche eléctrico. ¿De dónde van a salir los recursos? No sé. O para montar lo de los semiconductores. Todos esos son proyectos que llevan muchos años y que requieren muchos recursos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el proyecto Línea? ¿Cómo ves el proyecto de los semiconductores? El proyecto de los semiconductores justamente ha sido criticado que porque no lo van a terminar, que porque no va a funcionar y demás. Pero al mismo tiempo, bueno, también es una... hay que ser justos, ¿no? También es una posibilidad de innovación, de camino, de explorar, emplear, y de aprender. Exacto. O sea, nosotros hemos sido un país, como les llaman, maquilero, ¿no? O sea, bueno, llegan tantas empresas que son parte de cadenas globales de valor y entonces, bueno, nos toca generalmente la parte más de producción. Así, y de ensamble, ¿no? Y luego el bien intermedio que llega se junta con otro, se ensambla con otro y sigue el proceso, ¿no? Pero así todos se han ido construyendo capacidades tecnológicas, sí, y habilidades industriales. Ha habido transferencia de tecnología de, por ejemplo, las empresas francesas. Sí, ¿no? sí, definitivamente. A mí me tocó documentar en las maquilas de la frontera norte, Delphi, Philips en su momento, y Thomson, y montones, ¿no? Me tocó documentar proyectos de innovación que se habían desarrollado en esas subsidiarias, porque en realidad en ese caso eran subsidiarias. Ahora recientemente que hemos venido estudiando las empresas multilatinas, que son empresas mexicanas, pero que son como multinacionales mexicanas, ¿no? Y son multilatinas porque son todas las que son multinacionales localizadas en América Latina, se les llama multilatinas. Hay muchas multilatinas mexicanas que ocupan los primeros lugares, bueno, desde empezando por Telmex y el Grupo Carso, digamos, ¿no? Pero bueno, Bimbo tiene, no sé, 150 plantas, una cosa así, en no sé cuánto, en 100 países del mundo, una cosa impresionante, ¿no? Pero también hay autoparteras, también hay el sector eléctrico, bueno. Pero cuando tú ves todo eso, o sea, se han desarrollado capacidades, más allá de que estas empresas, muchas de ellas, sobre todo las autoparteras, son parte de las cadenas globales de valor, ¿sí? Pero son empresas que han desarrollado muchas capacidades, que hacen investigación y desarrollo, que están planeando hoy cómo van a atender el mercado que va a haber dentro de 5 o dentro de 10 años, sobre todo orientado a Europa, que donde hay los cambios más, la regulación más precisa y avanzada en términos de la sustentabilidad en general es en Europa más que en Estados Unidos, y entonces las empresas se tienen que ya pensar cómo van a producir sus productos dentro de 10 años, cuando ya el acero se ha sustituido muy radicalmente por el aluminio, por ejemplo, por decir algo, para reducir el peso de los automóviles, porque reduce el peso de las piezas, y entonces eso hace que reduzca la huella de carbono, diciendo así muy rapidito, ¿no? Pero bueno, o sea, sí es bueno que México avance hacia realizar actividades de mayor valor agregado, como es producir automóviles y no solo producir las partes de un automóvil. Pero no es la primera vez que se intenta un proyecto de esa naturaleza y no es tan sencillo. No tenemos tantas capacidades tampoco para semiconductores. Las hay, porque se ha ido avanzando, pero en general, yo no soy experta, pero de todo lo que he oído en las entrevistas de las empresas, o sea, somos capaces de producir algunos semiconductores muy básicos, exactamente, ¿no? Que no es lo que requiere en este momento el mercado americano. No, que ya son semiconductores de última generación. Pero a mí me parece bien que se intente y que se abran proyectos en esta dirección, porque si no se empieza a aprender sobre cómo trabajar de otra forma en la generación de productos que agreguen más valor, seguiremos siendo maquileros. Seguiremos siendo maquileros. ¿Sí? Entonces a mí eso me gusta, pero eso requiere... Es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto de un sexenio. Entonces se requiere invertir y se requiere desarrollar esas capacidades, usando las capacidades existentes. No vas a desarrollar capacidades de semiconductores en Quintana Roo, donde nos especializamos en turismo. Tienes que hacerlo cerca de donde están las plantas y las empresas que tienen esas capacidades. Las vocaciones estatales, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y también donde están donde hay universidades que tengan laboratorios, que puedan interactuar con la industria, en fin, todo eso. Entonces, es muy bueno que se piense de esa forma, ¿sí?
pero hay que meterle recursos. Entonces, si no tenés recursos, ¿cómo se va a hacer eso? A fuerza hay que meter recursos. Si no se invierte, no se obtiene un resultado. Y eso es lo preocupante, ¿no? Cuando uno escucha esos proyectos, dice, bueno, pero... Y es que los presupuestos ya fueron, ¿no? Los de este año... Ya fueron. Da la sensación, ¿no? Y bueno, y además, bueno, también es cierto que tocó un momento coyuntural internacional muy difícil, ¿no? ¿Qué piensas ahí? El Plan México, hecho en México, Donald Trump, pues es una serie de cosas, de cambios. Bueno, a la presidenta le está tocando... muy duro, le tocó muy duro, la verdad, sí, una coyuntura muy difícil. Y bueno, sigo, el Plan México, o sea, yo lo siento como poca integración, es como una suma de varias partes en distintos sectores de actividad, pero no se ve una articulación de un plan de desarrollo, de lo que sería un plan de desarrollo a 20 años, donde vas haciendo esto primero y esto después y después vas conectando. Eso no se lo ve. Se da la sensación como de varios proyectitos de sectores que se fueron sumando, entonces se le ve poco integrado, la verdad sea dicha, ¿no? Pero habría bueno, que estar más integrado. Sí, definitivamente. Y más Si no a es largo un plazo, ¿no? Exacto. Más a largo plazo. O sea, China no hace planes a 5 años, China hace planes a 25. Una estrategia de desarrollo lleva tiempo, el desarrollo no es algo que sucede en un sexenio. Entonces hay que pensarlo mirando a largo plazo y viendo cómo se va armando el rompecabezas en el largo plazo. Y dentro de ese proyecto de largo plazo, ¿qué es lo que vas a hacer tú en un sexenio, ¿no? Eso no es un problema de este gobierno, o sea, nunca hemos tenido planes de largo plazo en México. Sí, no, porque llega el siguiente sexenio y borra todo. Entonces, si incluso hasta del mismo partido. Sí, o sea, me ha tocado ver cómo en instituciones que están en un sexenio llega el siguiente y desaparece todo, aunque haya mucho valor, mucho recurso humano, mucho... y se empieza de nuevo. Y se empieza de nuevo. Ese es un tema de la cultura política mexicana. ¿No? Pero no podrías blindarlo, o sea, como presidenta, el Plan México no se podría blindar, no podrías hacer algo... Vaya, si tú tenés mucho dinero, tú le podés poner mucho dinero a muchos proyectos y a ver cuál funciona. Yo soy de un enfoque evolutivo justamente, ¿no? Y entonces en la evolución se dan esos procesos donde muchos compiten y se le va dando un proceso de selección. Ajá. ¿Sí? Y hay unos que son los que van a ganar. ¿Sí? Entonces, si tenés mucho dinero no hay problema para hacer eso. Y es bueno porque incluso saldrían sectores en los cuales ni pensamos y resulta que emergen. Pero cuando tenés poco dinero tenés que hacer algo puntada de precisión. Algo muy y eso certero. Es lo que no, eso es lo que no se ve tan claramente, ¿no? Y en este caso, Donald Trump. Qué desgracia. O sea, qué desgracia, o sea, pero ¿cómo ves? O sea, un presidente... Vaya, si realmente pone el arancel, eso va a ser muy difícil para México. O sea, yo no sé, yo pensaría que finalmente no lo va a hacer porque es su arma de juego, ¿no? Entonces con eso va amenazando y nos va llevando de un mes al otro. Y de lo que quiere, ¿no? Exacto. Pero realmente sería un golpe muy duro porque México sigue compitiendo sobre la base de mano de obra barata. ¿Sí? En la negociación anterior del Tratado de Libre Comercio, claro, intentaron que se aumentaran los salarios en México, pero ¿cómo se van a aumentar? No hay cómo aumentar los salarios en México. Es muy difícil, ¿no? Y entonces pues las empresas pierden competitividad y la base de la competitividad está en la mano de obra más barata. Entonces, o sea, aumentaron los salarios mínimos de la frontera, pero después, y todo eso llevó a un aumento del salario medio. Sí aumentó el salario, pero no mucho. De todas formas, la distancia con lo que se paga en Estados Unidos es muy grande, y por eso el 25% del arancel, porque bueno, para tratar de compensar la diferencia en los costos. Pero si te pones ese arancel, bueno, justamente acorta la distancia entre los costos. Entonces a una empresa le va a convenir de estas multinacionales que tienen sus subsidiarias, que muchos las tienen acá para mandar los productos de Estados Unidos más baratos, o sea, se van directo a Estados Unidos a producir. O sea, ese riesgo es un riesgo muy serio. Muy serio. Tendríamos que tener otras empresas de otros países, ¿no? Para aquí en México, o sea, tendrían que llegar más empresas de otros países. Para... pero es que eso es lo que parecía que iba a llegar con el nearshoring. ¿Y qué pasó con el nearshoring? Bueno, pues, lo que ha pasado es que hay
están invirtiendo más empresas que ya están y están reinvirtiendo en mayor cantidad, pero no están llegando empresas realmente. Pero ¿y cómo van a llegar en ese contexto con Estados Unidos? Sí, no, nos dio Hay la una torre. incertidumbre total. En este momento estarán esperando a ver qué pasa, a ver dónde les conviene invertir. Si se van a la frontera de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, ¿no? Si se van al norte o al sur de... Sí, México dio algunos incentivos, pero muy pocos, con todo y dio algunos. La Secretaría de Hacienda dio algún incentivo para atraer empresas, pero poquito. Tenía que haber sido un poco más fuerte. Sí, más hacer realmente ojitos grandes. Y bueno, y ahora el tema que después vino todo lo de Trump y entonces también eso frena los procesos internacionales de esa naturaleza. ¿Cómo se van a mover si no saben qué va a pasar? Primero van a esperar a ver qué sucede, ¿no? Claro. Esa en la parte, bueno, es que Trump está atacando todas las partes, pero ¿cómo ves, por ejemplo, pues un negacionista del cambio climático está volviendo a autorizar que se usen los plásticos en su gobierno? Bueno, una serie de cosas, las no vacunas, es una serie de cosas. Es impresionante. Pero bueno, yo creo que es algo que los únicos que pueden resolver ese tema son los propios americanos. Nadie Pues sí. más que ellos puede frenar a Trump. Esa es la verdad de las cosas. Y esperemos que bueno, que haya reacciones dentro de la Que sociedad. haya equilibrios, contrapesos, Sí, algo. esa es la única opción. Ellos tienen instituciones. Entonces, yo esperaría que al final las instituciones operen, digamos, ¿no? Nosotros tenemos instituciones menos sólidas todavía, ¿no? Pero ellas tienen instituciones más sólidas, más maduras, de más años. Ujú. Entonces nadie más puede parar esta locura total. Ojalá lo hagan, Sí, porque el exacto. mundo está Exacto. vuelto exacto. loco. Sí, totalmente. Gaby, y bueno, ya para terminar, en estos trabajos que estás haciendo junto con otras comunidades para pues impulsar la innovación, la manera de buscar financiamiento, las universidades de pronto pues han sido como elefantes tortuosos en algunos casos, porque las burocracias son muy lentas, tienen sus propias legislaciones, tienen sus autonomías, han funcionado. ¿Cómo van a poder caminar o si en este sexenio las cosas cambiarían? A ver, la autonomía no hay que tocarla, porque eso fue un logro después de muchos años, ¿sí? En América Latina muchos años de pelea porque las universidades pudieran tener autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, no hablo de eso, yo más sé, bien... Yo sé, pero lo menciono para que quede claro. ¿no? Pero el tener autonomía no significa que las universidades no se tienen que repensar. Sin duda, o sea, hubo muchos años en que se estaba en una posición de confort, ¿sí? Donde había recursos públicos, ¿sí? Y bueno, se fue dando financiamiento, nunca se dio mucho, pero bueno, el financiamiento necesario. Hoy y entonces eso no motivaba y no estimulaba tanto a que las universidades se repensaran en sus estructuras, en su forma de operar, en su forma de relacionarse con los problemas nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, y se amparaba mucho en la autonomía. Por eso, yo creo que siguiendo con la autonomía tenemos que repensarnos. Tenemos que repensar nuestra relación con el gobierno, repensar nuestra relación con la sociedad, ¿sí? Seguir recibiendo recursos públicos, pero también que haya mucha transparencia en los recursos públicos que se reciben, que se atiendan problemas, porque bueno, si la sociedad nos paga, ¿sí? Y paga con sus impuestos, y de sus impuestos nosotros también vivimos en las universidades públicas, hace falta también que nosotros le devolvamos a la sociedad. Hay una cosa que se llama el contrato social de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que tiene de David Guston, es uno de los autores clásicos, y entonces ese es el tema, o sea, uno recibe recursos públicos, pero le tiene que dar a la sociedad una devolución. Y en esa devolución no quiere decir de que las universidades solo tienen que hacer investigación orientada a problemas locales, nacionales, no solo, pero también. Tiene que hacer ciencia básica, pero también tiene que atender a problemas locales, nacionales, ¿no? E internacionales. O sea, tiene que haber ese contrato en el cual nosotros también devolvamos a la sociedad. Y a veces no se ha cumplido. Y a veces no, y a veces sí, o a veces no es claro, o a veces no lo comunicamos bien.
Por ejemplo, donde yo trabajo, yo trabajo en la UAM, pero trabajo específicamente en la unidad Xochimilco. Es una unidad que siempre ha tenido mucha interacción con la sociedad y a nivel local, a nivel nacional. Es un tema de la filosofía de nuestra unidad, que es distinta. Iztapalapa, la unidad de Iztapalapa ha estado más conectada con el sector productivo, también en Azcapotzalco, que son las unidades más viejas, ¿no? Pero Xochimilco siempre ha tenido esa cosa del servicio a la sociedad, ¿no? Entonces sí, pero muchas veces no se comunica suficiente, por eso la comunicación es tan importante, porque si uno no cacarea lo que hace, nadie lo sabe. Entonces hace falta hacer y por tanto transformarnos para hacer más, ¿sí? Y al mismo tiempo comunicar claramente a la sociedad lo que hacemos, ¿no? Entonces sí hay un reto, y creo que en este ejercicio que estamos haciendo de los foros para que las universidades nos cuenten cómo están planteando su modelo de investigación y cómo están las estrategias de financiamiento que están pensando, de autofinanciamiento o de buscar otras fuentes de financiamiento, todas estas estrategias requieren repensarse. Y muchas universidades ya lo están haciendo, por eso otras vienen al foro a ver qué están haciendo las universidades que están más avanzadas en ese proceso. No es tan sencillo, porque las instituciones no se cambian de un día para otro. No se cambian de un día para el otro, pero si hay la intención, si hay el interés, pues sí, se empieza a trabajar y avanzar en esa dirección. Y yo creo que si lo hay en un contexto de escasez de recursos, se agudiza eso. Eso no quita que la función del Estado y que al Estado le toca financiar. Sí le toca financiar, pero a las universidades les toca también buscar otras fuentes, repensarse, ¿sí? Comunicar mejor a la sociedad, etcétera. Bueno, Gaby, pues muchísimas gracias por esta charla muy, muy valiosa, muy interesante. Y bueno, pues gracias. Muchas gracias por hacerme pensar, porque también las preguntas me hacen pensar las cosas. Eso es interesante. Pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Mándenos sus preguntas, comentarios, estamos en redes sociales. Esto es Alcanzando el Conocimiento. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Qué les pareció? Pues un recorrido pues breve por algunos de los temas más relevantes de la ciencia, la tecnología, la innovación, el humanismo. Y bueno, pues esto es Alcanzando el Conocimiento. Los esperamos como siempre, como cada semana. Soy Berta Alicia Galindo. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, sugerencias. Y bueno, pues aquí estamos. Hasta la próxima. Alcanzando el Conocimiento.